En este video les voy a mostrar la solución de un sistema de ecuaciones formado por dos ecuaciones con dos incógnitas. Existen varios métodos para resolver un sistema de ecuaciones formado por dos ecuaciones con dos incógnitas. El que les voy a mostrar en este video es el método de suma y resta, también llamado método de reducción o método de eliminación. Se llama de eliminación porque consiste en eliminar una de las dos incógnitas para encontrar el valor de la que quede. Y se llama de suma y resta porque a la hora de eliminar una de las dos incógnitas se realiza a través de sumas y restas que estén indicadas. Estas son las dos ecuaciones que forman el sistema de ecuaciones. Las incógnitas son D y F. Para empezar a aplicar el método de suma y resta, es importante primero tener ordenadas las ecuaciones tal y como lo vemos en la imagen. Debemos de tener ordenada la columna de la incógnita F, tener ordenada la columna de la incógnita D y la columna de los términos independientes. Las columnas de la incógnita D de ambas ecuaciones, los términos, deben de estar en el mismo miembro, al igual que los términos de la incógnita F deben de estar en el mismo miembro. No pueden estar en diferentes miembros a la hora de ordenarlos, al igual que los términos independientes. Una vez que los tenemos ordenados, es importante decidir cuál de las dos incógnitas queremos o decidimos eliminar. Puede ser cualquiera de las dos incógnitas. Puede ser la incógnita D o puede ser la incógnita F. Eso es la decisión que toma cada uno de quien esté resolviendo el sistema de ecuaciones. Entonces, ¿de qué manera eliminamos una de las dos incógnitas? Pues en algunos casos que se presentan no hay que hacer nada, puesto que en algunas ocasiones los términos tienen valores de sus coeficientes de tal manera que con solo sumar y restar esta queda eliminada. Pero pues este no es el caso. Por lo que podemos observar, tenemos que hacer la transformación de una de las dos ecuaciones, aunque también hay casos que se presentan en los que ambas ecuaciones se tienen que transformar. Para el sistema que estamos resolviendo, basta con solo transformar una ecuación. ¿Cómo se transforma una ecuación? Multiplicando a toda la ecuación por un mismo número. ¿Qué número? Pues depende qué incógnita elijamos eliminar y depende también qué ecuación decidamos transformar. Analicemos ambos casos, si queremos eliminar D o si queremos eliminar F. Analicemos primero nuestras opciones
si decidimos eliminar D. Si decido eliminar D y para ello decido transformar la ecuación 2, tendré entonces que multiplicar a la segunda ecuación por menos 3, porque de esa manera, a la hora de realizar las sumas algebraicas, D va a quedar eliminada. Pero si decido, en lugar de transformar la ecuación 2, decido transformar la ecuación 1 para eliminar D, tendría que utilizar el valor de menos un tercio. Ok, ahora veamos el caso de que si decidimos eliminar F y para ello decidimos transformar la ecuación 1. Tendríamos que utilizar un valor de menos 2 para multiplicar a toda la ecuación y con ello lograr que se elimine F a la hora de realizar la suma algebraica. Pero si en lugar de transformar la ecuación 1 decido transformar la ecuación 2, entonces tendré que elegir el valor de menos un medio para multiplicar a toda la ecuación y transformarla. Obviamente que de las opciones que tengo, voy a preferir trabajar con números enteros, por lo que las dos opciones de abajo en las que se presenta la situación de manejar fracciones, pues las voy a descartar, puesto que es más sencillo trabajar con números enteros. ¿Sí? Si los 4 casos nos hubiesen resultado que tuviéramos que trabajar con fracciones, pues ni modos, tendríamos que hacerlo, pero tenemos la opción en este caso de trabajar con números enteros y por lo tanto estas dos opciones las podemos descartar. Es importante hacer este tipo de análisis sobre qué ecuación nos conviene transformar, si la ecuación 1 o la ecuación 2. Comencemos entonces a eliminar la incógnita D, en donde pues por el análisis realizado nos conviene transformar la ecuación 2 y para ello hay que multiplicar a toda la ecuación por el valor de menos 3. Entonces el resultado que nos quedaría es el que observamos, ¿sí? En donde menos 3 por 2 pues resulta menos 6. Menos 3 por 1D, menos 3D. Menos 3 por 2F, menos 6F. Y de esa manera queda transformada la ecuación número 2 para poder eliminar la incógnita D. La primera ecuación no le hicimos nada, por lo que la copiamos tal y como está. Ok, una vez hecho la transformación de la ecuación 2, procedemos a realizar entonces las sumas y restas indicadas y nos quedaría lo siguiente: 2 menos 6 menos 4. El 3D y menos 3D pues se eliminan, se cancelan, y 1 menos 6F menos 5F. ¿Sí? Entonces de esta manera se elimina la incógnita D y nos queda la incógnita F, la cual para encontrar su valor lo único que nos falta es despejarla. Para ello el menos 5 que está multiplicando con F, ¿sí? Tenemos menos 5 por F.
Recuerden que si entre dos cantidades no hay ningún símbolo, entonces quiere decir que es multiplicación, por lo que el menos 5 está multiplicando con f. Y siguiendo las reglas del despeje, entonces el menos 5 que está en el segundo miembro, al pasarlo al primero, de estar multiplicando, pues pasa dividiendo. ¿Sí? De tal manera que nos queda menos 4 entre menos 5. Un resultado no puede tener dos signos. Tiene que quedar con un solo signo. Por lo que aplicamos la ley de los signos y menos entre menos obtenemos más. Y el valor de f entonces es 4/5. Ahora procedemos a eliminar f para encontrar el valor de d. Para ello, pues como ya lo habíamos analizado, nos conviene transformar la ecuación 1 multiplicando a dicha ecuación por menos 2, en donde pues f tiene coeficiente 1. Recuerden que si la literal no se ve acompañada por ningún número, se sobreentiende que el coeficiente es 1. Ok. El resultado de esa transformación es la que observamos. ¿Sí? Menos 2 por 2, menos 4. Menos 2 por 3D, menos 6D. Y menos 2 por 1F, menos 2F. Y así queda transformada la primera ecuación. La segunda ecuación no se transforma, por lo que la copiamos tal y como está. Una vez hecho esto, procedemos a realizar las sumas y restas indicadas. Y nos queda lo siguiente: menos 4 más 2, menos 2. Menos 6D más 1D, menos 5D. Y la incógnita f pues se elimina, pues porque menos 2 más 2, 0, se cancela. Y solamente falta, al igual que como lo hicimos con la incógnita f, falta despejar la incógnita d. El menos 5 que acompaña a d está multiplicando, menos 5 por d. ¿Sí? Por lo tanto, ese menos 5 pasa dividiendo. ¿Sí? Y como el resultado no puede quedar con dos signos, volvemos a aplicar la ley de los signos. Menos entre menos, más 2/5. Y ese sería el valor de f y de d. Con lo cual queda resuelto ese sistema de ecuaciones por el método de suma y resta.